queridos alumnos, ¿cómo les va? Hoy vamos a conocer y les voy a explicar qué es lo que vamos a ver en la clase virtual número 10. Nosotros en la clase anterior vimos una clasificación de los materiales de acuerdo a distintos criterios, ¿sí? Los materiales eran todos aquellos elementos de las cuales estaban hechas todas las cosas, de las cuales están realizadas todos los productos tecnológicos. Nosotros vimos tres tipos de clasificación, de acuerdo a su origen, de acuerdo a su naturaleza y de acuerdo a su estructura molecular. De acuerdo a su origen, se clasificaban en de origen animal y de origen vegetal. Yo acá les voy a mostrar la diapositiva, ¿sí? De acuerdo a su origen, de origen animal, por ejemplo, la seda, la lana de oveja, el cuero, de origen vegetal, la madera, el algodón, y de origen mineral, el mármol, el granito, la arcilla, la arena. Otra de las clasificaciones era de acuerdo a su naturaleza. De acuerdo a su naturaleza, se encontraban aquellos que provenían directamente de la naturaleza, como la lana, el cuero, la piel, la madera, el petróleo, y aquellos artificiales que requerían algún proceso de transformación por parte de las personas. Por ejemplo, el plástico, que viene del petróleo, el papel, que proviene de la madera, y a través de un proceso de transformación, de un proceso productivo, se obtiene el papel. El ladrillo, cuya materia prima es la arcilla, y el vidrio, que proviene de la arena, ¿sí? Y por último, la clasificación que vimos es de acuerdo a su estructura molecular. De acuerdo a su estructura molecular, que es la clasificación con la cual vamos a empezar a trabajar ahora, los materiales se clasifican en metales y en no metales. Dentro de los metales tenemos materiales ferrosos y materiales no ferrosos. Los materiales ferrosos son aquellos en cuya composición se encuentra el hierro, ¿sí? Entre ellos tenemos el hierro, el acero y las fundiciones. Y en los no ferrosos encontramos aquellos metales donde no hay ninguna composición de hierro en el mismo. Dentro de los metales no ferrosos están los livianos, por ejemplo el aluminio y el titanio, que se utilizan, por ejemplo, el aluminio se utiliza para hacer las latitas de gaseosa, se utiliza para hacer, por ejemplo, el envoltorio de los papeles de cigarrillo, ¿sí? También se utiliza para los aviones, ¿sí? Por ser muy liviano. El titanio se utiliza para las naves espaciales porque es muy resistente a las altas temperaturas y es muy resistente y es muy liviano. También se utiliza para implantes, ¿sí? Muchas veces los implantes que tenemos que hacerle a nuestra dentadura están hechos se utilizan tornillos de titanio o materiales que se utilizan como prótesis en nuestro cuerpo, ¿sí? Porque no se oxida y también porque permite que se adapte fácilmente a nuestro organismo, que lo tolere, que no lo rechace. Dentro de los ultralivianos tenemos el magnesio y el berilio, ¿sí? Que son extremadamente livianos, se utilizan, por ejemplo, para las estructuras de la bicicleta, se utilizan para las carcasas de las computadoras, de los celulares. Y por último tenemos los metales pesados, que son los metales que la mayoría de los metales son pesados. Entre ellos tenemos el cobre, el zinc, el estaño, el plomo, el cobre, el oro, la plata, ¿sí? El cobre, por ejemplo, se utiliza para dentro de los cables. El zinc, por ejemplo, las chapas de los techos están revestidas de zinc, galvanizadas. El estaño se utiliza, por ejemplo, para el estañolín, para soldar. El oro y la plata son metales nobles, ¿sí? Se utilizan sobre todo para joyería porque no se oxida y porque es resistente.
Y dentro de los no metales tenemos los polímeros naturales, entre ellos tenemos las maderas y tenemos las fibras naturales. Y los polímeros sintéticos, entre ellos tenemos a los plásticos. Y por último los cerámicos: yeso, arena, arcilla, cemento, mármol. Esta sería la clasificación con la cual vamos a trabajar en la clase de hoy. Bien, ¿qué es lo que vamos a hacer? Nosotros vamos a conocer a los metales pesados en general, ¿sí? Como dijimos, los metales pesados tenemos el cobre, el zinc, el estaño, el estaño, bueno, hay un montón, el oro, la plata, el platino, el wolframio, y todos estos se encuentran, si nosotros nos ponemos a ver detenidamente qué metales pesados se encuentran en los residuos tecnológicos, vemos que muchos de ellos impactan negativamente en la sociedad y en el ambiente, sobre todo. Acá yo les hago una breve introducción sobre esto que yo les acabo de decir, que la mayoría de los dispositivos electrónicos, ya sean celulares, computadoras, los vemos en todos lados, en las calles, en los trabajos, en las escuelas, y sobre todo las PC de escritorio, cuando ya no sirven, por ejemplo los monitores, ¿qué hacemos con esos residuos electrónicos? A eso se le denomina basura electrónica. La basura electrónica contiene muchas sustancias tóxicas, sustancias químicas tóxicas y metales pesados, muy valiosos, que de alguna forma contaminan el medio ambiente. ¿Cuál sería la actividad número 1? Si ustedes entran a este link, van a entrar para ver la clasificación de los materiales según su estructura molecular más detallada. En la actividad número 2 van a trabajar con dos artículos periodísticos. Uno se llama "Los residuos electrónicos no son basura", ¿sí? Es un artículo escrito es un artículo que saqué de Greenpeace. Y también van a leer un artículo que se llama "¿Qué hacer con la basura electrónica?". Es un artículo que traje de una plataforma de la Universidad Nacional de Cuyo y habla exactamente qué hacemos con esta basura electrónica. Bien, una vez que ustedes leyeron esos dos artículos periodísticos, van a tener que elaborar un folleto digital, que ya les voy a explicar en otro video tutorial cómo hacerlo, qué aplicaciones usar, cuya finalidad sea concientizar y reflexionar sobre el impacto de los residuos electrónicos y de los metales pesados que poseen los mismos en la sociedad y en el ambiente. Ustedes, si leen el artículo, van a encontrar el término RAE, ¿sí? El término RAE hace específicamente, es una abreviatura de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. Entonces, ustedes, en función de estas preguntas, van a tener que elaborar ese folleto digital. El significado de la sigla RAE, los metales pesados que contienen, los metales pesados que se pueden recuperar, los productos tecnológicos correspondientes a la mayor parte de los residuos electrónicos, causa de la basura electrónica, y después nos vamos a abocar específicamente a lo que hacemos los sanrafelinos con la basura electrónica, si existe en nuestra zona algún programa de reciclado, cuál es el riesgo ambiental de los mismos, si hay alguna reglamentación legal en nuestra provincia, en nuestro país, en nuestro departamento. Y toda aquella información que ustedes consideren necesario poner en este folleto digital. La fecha de presentación del mismo es el 7 de septiembre.
Yo acá les muestro un video tutorial de qué es un folleto digital y acá les muestro cómo llevarlo a cabo desde distintas aplicaciones. Igualmente ustedes lo pueden hacer con la aplicación que les guste o lo pueden hacer si no tienen computadora con lápiz y papel. Espero que me hayan entendido. Luego les explico cómo hacerlo con distintos programas. Muchísimas gracias.